La Ruta Mariana del Guadalhorce nos invita a conocer los principales santuarios de devoción mariana emplazados en los municipios que integran nuestra comarca. En esta serie de programas que hoy comenzamos conoceremos a fondo estos monumentos religiosos que forman parte del patrimonio cultural del Guadalhorce. Una propuesta que partió en su día del Grupo de Desarrollo Rural con varios objetivos. El objetivo principal ha sido poner en valor el patrimonio histórico, cultural, asociado a las imágenes de las patronas municipales. Un poco aunar pues tanto las ubicaciones donde se encuentra la Virgen durante el año, que pueden ser o bien las parroquias o bien las ermitas, hacer que la gente conozca cuál es esa historia, el origen, el entorno en el que se encuentra, así como los pueblos donde están situadas. Y también un poco, pues eso, el entorno del Valle del Guadalhorce, pues porque las ermitas son unos miradores naturales privilegiados, no es una ruta que esté pensada para hacer andando toda ella de forma conjunta en un mismo día, sino nosotros la idea era un poco pues que cuando el visitante se acerque a cada uno de los municipios pueda conocer en ese municipio en qué consiste la Ruta Mariana y a la vez tiene la información del resto de municipios vecinos que van a ver allí. La señalización de los ítems que conforman esta Ruta Mariana sirve además como herramienta turística para informar a los visitantes sobre el patrimonio cultural de la comarca. Nos llamó mucho la atención durante el desarrollo del proyecto que la gente se fijaba en los carteles y en las señalizaciones, que no ponían otra cosa que Álora, Valleda de Alagís, Coín, Cártama, pero bueno, era una señal con un color diferente, un fondo distinto, que hizo un poco que la ciudadanía mirase hacia adentro, se fijase, era curioso ver la gente parada en las puertas de la oficina de turismo, leyendo, informándose de la peculiaridad de la Ruta Mariana a nivel general en toda la comarca y particularmente en sus pueblos, porque muchas veces como lo tenemos cerca, forma parte de nuestra cotidianidad, pues le restamos importancia o no lo valoramos lo suficiente. El grupo de desarrollo, el trabajo que ha realizado, para nada hubiera sido posible en el tiempo que se ha realizado sin la colaboración tanto de los ayuntamientos como de las hermandades, como de asociaciones culturales que nos han ofrecido toda la información que ellos tienen para poder configurar toda la ruta. La apuesta desde el Grupo de Desarrollo Rural a esta iniciativa es total y se piensa en ella de forma integral como un elemento dinamizador del turismo, la cultura y la economía en la zona. Desde el grupo hemos apostado desde un principio por la Ruta Mariana, con el objetivo de unificar todos nuestros municipios, los que pertenecemos al grupo, los 7 municipios que pertenecemos al grupo, y con el objetivo de darle valor al patrimonio cultural, etnográfico, de lo que es toda la zona del Guadalhorce. Hemos apostado por unificar todos los santuarios, las imágenes marianas que tenemos aquí en la comarca, y con el objetivo de dar un plus más a la zona, a toda la comarca. Desde Málaga, la ruta nos lleva en primer lugar hasta Cártama, punto de entrada de la comarca viniendo desde la capital. Allí, el peregrino, el visitante o el enemigo en tiempos de disputa, lo primero que se encontraba al llegar a la plaza era el Templo Mayor. La iglesia de San Pedro, que también en nuestros días nos recibe con su particular mezcla de estilos y nos sigue invitando a mirar hacia arriba, hacia la ermita en primer lugar y el castillo fortaleza que domina el Valle del Guadalhorce desde el punto más alto de esta localidad. Antiguo viajero del siglo XIV, XVI y XVII accedía desde lo que hoy es la calle Concepción, porque allí estaba la puerta de la villa, el que venía desde Málaga. Entonces lo primero que se encontraba era una plaza de forma trapezoidal que le obligaba a centrar la vista en la iglesia. Le decía que el máximo poder estaba representado por la iglesia
y en este caso, como ocurre en esta portada, el escudo de los Reyes Católicos, el máximo poder representativo. Entonces nos encontramos ante un templo bajo la vocación de San Pedro, que tiene la particularidad de que reúne 3 estilos arquitectónicos, algo raro de encontrar, porque reúne el estilo gótico, el estilo mudéjar y el estilo renacentista. Además de eso, nos encontramos con una portada con una decoración asimétrica de estilo renacentista, en el que, si nos fijamos bien al detalle, vemos cómo los dibujos y las tallas no coinciden, la de la izquierda con la de la derecha. Es algo muy raro de encontrar y muy curioso. Y rápidamente lo segundo que vemos es el castillo y la ermita. El visitante llega y la forma de la plaza le obliga a centrar la vista en el máximo poder, en la iglesia, y sobre él el escudo de los Reyes Católicos, el reino. Y desde el Templo Mayor emprendemos la subida a la ermita, edificio que data en su primera construcción del siglo XVI y que es el hogar de la patrona de Cártama, la Virgen de los Remedios. Por este mismo camino, que es el antiguo acceso al castillo medieval, es por el que se baja la patrona el 22 de abril y tras ella van los devotos en promesa, cada uno según la promesa que haya cumplido, pero el camino es muy angosto, muy difícil, como pueden ver, es de piedra, de ripio, y es bastante dificultoso, pero aún así todos los años acuden devotos a cumplir promesas. Es un edificio que muestra la devoción que han tenido los cartameños y prácticamente de toda la provincia a nuestra patrona, a Nuestra Señora de la Virgen de los Remedios. Data desde el siglo XVI, en el que entre tantas epidemias y pestes y hambrunas que hubo, pues en una de ellas, al no haber víctimas en esta población, pues se le declaró como patrona y liberadora de la peste y la hambre. El edificio es de planta rectangular, data de principios finales del siglo XVI, se construye para alojar precisamente a la patrona. Hay varias leyendas que apuntan de que fue encontrada por un pastor y que insistentemente volvió a aparecer en el mismo sitio, lo que declaraba que quería estar en ese lugar, y la devoción hizo que se construyese allí. Y otras leyendas apuntan de que la imagen la trajo un caballero castellano en el arzón de su caballo. La historia de la aparición de la Virgen en este enclave tiene varias versiones. Por ello es común en muchas casas de Cártama encontrar un mosaico o pintura que encierra esas dos historias principales sobre la aparición de la Virgen de los Remedios. Se puede encontrar en forma de mosaico o en forma de estampa, y en ella se representa desde la fundación de la ermita, porque podemos ver el pastorcillo, que fue el que encontró la imagen adorando a la Virgen, supuestamente fue el que encontró la imagen y gracias a él se construyó, y podemos ver uno de los milagros más conocidos, que es la salvación de un monje jesuita. Data de la época en la que los piratas berberiscos atacaban la costa malagueña, cogían prisioneros para pedir rescate, y estos monjes jesuitas y mercedarios hacían de mediadores para rescatar a estos prisioneros. Bien, pues uno de ellos, que era cartameño, cayó en manos de un turco, de un jeque turco, y el jeque turco le dijo que por qué no tenía miedo si se arriesgaba a perder su vida, y él le respondió que no tenía miedo porque estaba tranquilo, que tenía la protección de su Virgen de los Remedios. Lógicamente el turco se rió y le dijo que no se iba a escapar, y para asegurarse aquella noche lo encerró en un baúl de madera, lo encadenó y le amarró un mastín, y él se sentó encima. A la otra mañana descubrió que el monje no estaba, y según cuenta la tradición apareció en Cártama, en su casa, el monje. Otra leyenda de 1850 que escribió un capitán inglés, cuenta que es un caballero castellano que cayó prisionero en una de las avanzadas cristianas, cayó prisionero en manos de los musulmanes, y le ocurrió exactamente lo mismo. Su castor le preguntó que por qué no tenía miedo, y él respondió que su Virgen le respondía y le protegía, y que le salvaría y que le haría dueño de todas aquellas tierras. El moro se rió de él y lo mismo, lo encajonó, le amarró un mastín, y a la mañana siguiente resulta que no estaba. Y antes de 24 horas las tropas castellanas ocuparon Cártama. Ese capitán llegó a este mismo lugar y en agradecimiento por haberle salvado construyó este edificio. La ermita ha sido objeto durante estos 5 siglos de diversas actuaciones que la ampliaron en una primera instancia y después la adecuaron a nuevos estilos preponderantes en cada época, y que en los últimos años han tratado de recuperar la esencia de este templo, que es punto de encuentro de la gran mayoría de cartameños. En ese momento se construye la ermita, que en primer lugar es, como ya he dicho, un edificio de planta rectangular al que posteriormente se le va añadiendo
el torreón de planta octogonal, la espadaña, que se ve perfectamente que es un añadido, y el porticado, que se puede apreciar que está construido sobre otras decoraciones murales anteriores, con incorporaciones y con ampliaciones y con enriquecimiento por parte de los devotos, por parte de los mecenas, por parte de las promesas, incluso con los cofrades, porque él tuvo su propia cofradía de Nuestra Señora de los Remedios que perduró hasta finales del siglo XIX, y que su mayor mecenas, la persona que más trabajó por él fue don Luis Navedo de la Vega, que precisamente hoy todavía tiene una calle en Cártama. Desde el 2001 se están haciendo trabajos de restauración y adecuación, desde la parte exterior, que como se puede ver se han restaurado todo lo que era la decoración de época barroca, hasta la parte interior, que se ha restaurado todo lo que era los dorados, los artesonados, las placas, todo entero. Ahora mismo tenemos el edificio totalmente restaurado. Para conseguir el resultado que hoy podemos apreciar en esta ermita, ha sido necesario un exhaustivo estudio de las fuentes que han revelado aspectos de la construcción originaria y que han contribuido a la definitiva puesta en valor de este edificio. El trabajo documental es importantísimo, todos los documentos que se puedan encontrar, todas las referencias, pero luego aparte el trabajo de campo, de estudiar la arquitectura, la composición de los materiales, el estilo constructivo, en cada época se sigue un proceso distinto. Todo eso ayuda a ver el estado original de la ermita, o estado original porque ha tenido muchos estados, pero el estado de más auge, en el que más ha brillado. Claro que es muy importante ponerlo en valor sobre todo para orgullo de los cartameños y para que lo disfruten todos los devotos y peregrinos que aparecen. Lo de puesta en valor es un término relativo, ya los cartameños tienen muy puesto en valor su patrona, la llevan por delante de todo, pero para el punto de vista público es muy importante. Además del edificio en sí, es importante destacar el enclave en el que se encuentra la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, dominando todo el valle del Guadalhorce a los pies de la fortaleza de Cártama. Es un lugar único, un lugar emblemático. Ten en cuenta que estamos ante una fortaleza que data de época ibérica. Ha sido un punto de entrada desde el Valle del Guadalhorce hacia Málaga. Ha sido referencia para todas las culturas que han pasado por nuestra provincia y siempre todas han querido estar ubicadas en Cártama. Incluso ha tenido muchísima importancia todas las repercusiones, ocupaciones culturales que ha habido en Málaga, han tenido referencia desde Cártama. Que solía ocuparse los puntos altos, puntos estratégicos y puntos fáciles de defender. En caso de que hubiese una ocupación militar, la población acudía a la fortaleza y a la protección de su patrona. Antes de acceder al interior del templo, merece la pena detenerse un instante en la entrada para apreciar alguno de esos aspectos arquitectónicos que dotan de un peculiar valor a este lugar. En la ciudad de Málaga, para ver el barroco en todos sus periodos, todas sus etapas, hay que recorrer la ciudad, ver las iglesias, los edificios. Aquí, en algo tan reducido, vemos todas las etapas y todos los estilos artísticos y arquitectónicos, desde los simples despieces de ladrillo que podemos aquí en su estado original, hasta las decoraciones trinitarias de aves del paraíso, los arcos, y en el interior veremos muchas más cosas. Una vez dentro, podemos comprobar cómo el estilo barroco realiza una función clara para que el visitante que entra a la ermita ponga toda su atención en el altar que ocupa la pequeña imagen de la Virgen de los Remedios, una pequeña talla de madera policromada de apenas 20 centímetros, en torno a la cual se erigió este edificio en el que ahora nos encontramos. Un ejemplo del barroco que te muestra cómo se concebía la religiosidad durante los siglos XVI y XVII y XVIII en Málaga. Puedes ver cómo la decoración va sobrecargada desde
el exterior desde que entramos y se va sobrecargando a medida que nos acercamos a donde está la Virgen, al lugar más sagrado. Eso obliga al visitante a centrar la atención sobre la imagen como representativa de el cielo o el paraíso, ¿no? Vemos como cuelga sobre el arco un ángel como dando la bienvenida al paraíso, y del ángel cuelga un huevo de avestruz que representa el mundo, es decir, lo sagrado dominando el mundo. Predomina sobre todo el pan de oro, el hilo de oro y las filigranas en oro. Está hecho con muchas yeserías, las mismas yeserías que se han estudiado y son del mismo artista que hizo las de la Iglesia de la Victoria de Málaga. Y las cartelas también están bañadas en oro, y antiguamente cada cartela tenía debajo todo relleno de votos, de ofrendas, de promesas de las personas. Hoy se han restringido un poco para no sobrecargarlo y se restringe un sitio, pero era una exuberancia de ofrendas increíble. Al igual que en la parte externa, también en el interior se han acometido labores de restauración para recuperar todo el esplendor de esta ermita. El resultado final salta a la vista. Los trabajos realizados desde el año 2002 han conseguido que el edificio luzca como en su mejor época. Comenzó hacia el 2002, restaurando los estucos interiores y exteriores, se quitaron humedades, se estucaron las paredes, y luego hasta el 2007 se estuvieron restaurando la cúpula, los arcos, las yeserías, las rocallas, y todas las piezas que se veían un poquito deterioradas se repusieron a su estado original. Ha quedado perfectamente, ha quedado precioso, y se ha restaurado hasta tal punto que incluso la reja de entrada, que también estaba bañada en oro, se ha dejado como estaba en su estado original. A la entrada de la imagen se ven las cartelas y los escudos que representan la dominación de los señores del pueblo sobre las colonias españolas. Se ve un escudo con un águila bicéfala, se ven las pechinas en las que aparecen los evangelistas. Todo se ha restaurado al detalle. Nos encontramos ante un templo católico erigido en honor de la Virgen María en su advocación de los remedios, pero para los vecinos de Cártama es mucho más que eso. Es un lugar que los remite a su infancia, a la esencia de su pueblo y a muchos recuerdos y momentos difíciles de explicar con palabras. Todo el cartameño que sale fuera lleva siempre su Virgen de los Remedios, y cuando vuelve lo primero que hace es acudir a la Virgen de los Remedios. Incluso hay tradiciones que hoy ya se han perdido, solamente están en el recuerdo, y que dan a entender cómo era de fuerte la devoción. El último día del año se hacía una misa y se celebraba aquí en agradecimiento a la Virgen de los Remedios. Cuando se tallaban los quintos antiguamente, cuando las famosas guerras con las colonias españolas, pues claro, el que iba, pues a veces lo más fácil es que no volviese. Pues entonces se hacía aquí una misa que le llamaban la misa de los quintos, para rogarle a la Virgen de los Remedios. Y cuando cumplían su servicio militar, volvían a celebrar otra misa de los quintos, que era agradecimiento por haber vuelto con vida. Toda esa emoción que reside en multitud de vecinos de Cártama y de otros lugares que se acercan hasta esta ermita a peregrinar, lo resume José Díaz, cartameño y poeta, que cada año escribe unos versos a la patrona de su pueblo. Como él mismo nos cuenta, en un primer momento la Virgen de Cártama era llamada de la Encarnación, pero tras ser procesionada en medio de una epidemia de peste y dar remedio a la población de esta localidad, se cambió su advocación, pero mejor escuchamos cómo nos lo cuenta José. Cada año es distintamente, ¿no? De una forma o de otra, y claro, la Virgen es lo más grande que hay en Cártama, de muchos años. Una vez dice que aquí, pues, hubo una enfermedad, y la enfermedad, la peste, que la llamaba. Entonces la Virgen, un 22, salió, y el 23, el 22 bajó, y el 23 la pasearon por el pueblo, y cesó esa enfermedad. Coronando la alta sierra que da frente a su oriente, entre campos sonrientes al antiguo Cartamón, blanca y alegre una ermita se levanta solitaria, implorando una plegaria y esperando una oración. ¡Oh, qué bella, qué sencilla! Es la Virgen sin mantilla a quien alzo mi canción. Insolita, silenciosa, en la entrada de la ermita una dulce virgencita espera con amor la plegaria del que sufre, el suspiro del que llora, la oración del que le implora ante llanto de dolor. Niño que pierde tu madre, vence pronto tus amores, seca tus ojos y no llore, porque mira, ve allí, en lo harto de aquel cerro donde está aquella ermita, hay otra madre bendita que está velando por ti, madre que pierde a los hijos, que en la muerte os arrebata, en llanto que se desgarra a unos hijos que no ven. Corre ligero a la ermita, cuéntale a la Virgen tu pena y vuelve luego serena, porque ella es madre también.